Director del diario La República. Estoy viendo en el digital de nuestro diario de La República una noticia de enorme importancia. La carta de renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta a la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿Cuál es la historia que hay detrás de estas dos renuncias, doctor Quijano? Juan José Echavarría es gerente general del Banco de la República y Luis Alberto Zuleta, un hombre, digamos, pro en condiciones. Ambos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol presentaron su carta de renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol ante el presidente Gustavo Petro. Eran miembros independientes. La decisión se dio por la postura que tomó la estatal petrolera Ecopetrol de no adquirir la participación, sobre los activos del proyecto Crown Rock, propiedad de Occidental Petroleum Company, la Oxy, de la cuenca de Permian en Estados Unidos. Quiere decir esto, que como Ecopetrol es una empresa listada en bolsa en Estados Unidos y en Colombia, tiene ADRs en Estados Unidos, esto fue una noticia buena para los accionistas minoritarios. Es decir, oiga, qué buen negocio está haciendo Ecopetrol, yo aumento mis inversiones. Como Ecopetrol dice, yo ya no voy a invertir ahí, pues caen rayos y centellas. En este momento, el echarse para atrás la decisión de invertir, pues ven los accionistas minoritarios que es un perjuicio a sus inversiones y van a entablar demandas contra Ecopetrol. Por supuesto, el doctor Roa y la Junta Directiva como corresponsable de haber tomado esa decisión. Estas acciones legales que van a tomar accionistas minoritarios, pues obviamente van en contra del patrimonio de los miembros de Junta. Claro. La noticia es grave, muy grave. Entonces, ¿qué están haciendo los miembros de Junta? Los que renuncian. Van a pedir que se liberen las actas, que información confidencial sea información relevante para poderse blindar. Acuérdese que Ecopetrol tiene 500,000 accionistas, muchas personas naturales, y la acción en Wall Street también tiene otro tanto de fondos. Entonces sí están en una encrucijada y nos deja una enseñanza. Los miembros de junta directiva de una empresa son corresponsables de las acciones que se toman. O sea, los doctores Echavarría y Zuleta se van por las presiones que van a generar estos procesos legales por el cambio de posición de Ecopetrol frente al tema de Permian en Estados Unidos. Esa es la razón de fondo. Sí, señor. Vea como dice el párrafo que no deja lugar a dudas. Sí. Sin los recursos futuros que aportaría el proyecto de las finanzas, sin los recursos futuros que aportaría el proyecto, las finanzas de Ecopetrol se deteriorarán y se reducirán las transferencias de la empresa al gobierno nacional. No lo ponen ni siquiera en condicional. Es una afirmación contundente. Sí. Se van a deteriorar las finanzas de Ecopetrol. Es lo que ellos dicen. Tremenda noticia la que se está produciendo a esta hora. Doctor Quijano, muchas gracias. Renuncian 2 de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Saludamos a esta hora al doctor Omar Andrés Camacho, al ministro de Minas y Energía. Ministro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué renuncian los 2 integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Zuleta y el doctor Echavarría? No tengo información al respecto. Eso es parte de las decisiones corporativas de Ecopetrol. No tengo información al respecto. ¿Podría tener que ver el tema de Oxy en esto, ministro? Ministro. Sí, ¿aló? Le preguntaba. ¿Tendría que ver el tema del negocio con Oxy en esta decisión, el proyecto Oslo? Por lo que acabo de escuchar de la carta que ustedes mencionan, pues al parecer eso es lo que señalan. Pero pues yo creo que tendrá que ver con otros asuntos también. Bueno, creo que el ministro no tiene como mucha información, Fernando, doctor Quijano. ¿Sabe? Lo más importante, señor ministro, es que por supuesto dentro de su cartera lo que haga Ecopetrol y lo que deje de hacer va a impactar las políticas públicas. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de un ministro de Minas y Energía con la Junta Directiva de Ecopetrol, con el presidente de Ecopetrol, y cómo estas decisiones corporativas, pues obviamente acuérdese que nos salimos del Permian, de que estábamos ya casados para un negocio
negocio con la Oxy por un mandato de Casa de Nariño. ¿No estamos enredados en el tema? Señor ministro. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con él. Es que usted se acuerda, doctor Juan, William, que el gobierno se salió de manera unilateral desde Casa de Nariño del proyecto Oslo y le dio la orden a la Junta Directiva del Banco de la República, de Ecopetrol, de tal manera que ese es un pésimo mensaje para el mercado, porque las decisiones no se toman en el entorno de una junta, sino que llegan de Casa de Nariño. Ese fue el primer tema. Ahora, sí, el ministro de Minas y Energía tiene que ver, por supuesto, en este tema porque es política pública. Estamos bien enredados en Ecopetrol. Ellos advierten, William, que en una reunión informal en Florida Blanca, quizás, el presidente les dijo que se tenían que salir, hicieron la mayoría de junta y cambiaron esta decisión. Y el tema no es menor por algo que mencionaba Fernando, y es que aquí hay muchos colombianos que han creído en Ecopetrol y que pusieron sus ahorros en Ecopetrol y cuyo futuro y el futuro de sus hijos está representado en unas acciones de Ecopetrol, y se ofrecieron todas las condiciones para que las acciones de Ecopetrol tengan un valor que se protege. Entonces estos señores lo que dicen es: esta medida va derechito contra las finanzas de Ecopetrol y contra los más de 250,000 accionistas privados que tiene Ecopetrol. Eso es lo que dicen Zuleta y Echavarría. Vuelve el ministro. Ministro, buenos días. Nos estaba respondiendo usted la última pregunta con relación a este tema de Ecopetrol, para pasar ya a lo que nos convoca hoy, que es el tema de la crisis en el combustible aéreo en el país, y cuando perdimos la comunicación, ministro. Sí, les estaba recordando que en materia de los roles, desde el Ministerio de Minas y Energía emitimos la política pública que venimos desarrollando desde este gobierno en temas de transición energética, y en donde Ecopetrol es pieza fundamental para ubicarse como líder de la transición energética, que implica todo un proceso de transición también de la empresa para abordar otros elementos de lo que significa la transición energética. Esa es la relación que tenemos. Nosotros no tenemos asiento en la Junta Directiva, hay un gobierno corporativo y hay decisiones empresariales que desarrolla la empresa y que por supuesto respetamos desde el Ministerio, desde el Gobierno Nacional, pero que deben de estar alineadas con la política pública que hemos desarrollado en materia de transición energética justa, y en ese sentido es que desarrollamos toda nuestra coordinación, nuestra articulación. Recientemente realizamos un viaje con el presidente de Ecopetrol a Brasil, donde nos reunimos con la presidenta de Petrobras, precisamente cerrando alianzas en este propósito de avanzar en el liderazgo de Ecopetrol en la transición energética, y en lo que nos hemos propuesto son los dos energéticos: hidrógeno blanco, en geotermia, combustibles sostenibles, y por supuesto en mantener y desarrollar en el marco de la transición el negocio de los hidrocarburos. Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por lo que dicen los señores Zuleta y Echavarría en función de los pequeños accionistas. ¿Cómo explicarle a un pequeño accionista que tiene quizás los ahorros de su vida puestos en unas acciones de Ecopetrol, que la decisión, según lo que ellos dicen, es una decisión que le va a quitar los recursos a Ecopetrol, que va a golpear sus utilidades, por ende, aunque no lo dicen, porque obviamente hay unas responsabilidades en función con el precio de la acción en la bolsa, que van a afectar a Ecopetrol? Si usted se encuentra por la calle con un accionista que le dice: ministro, ¿cómo está el gobierno protegiendo a los pequeños accionistas de Ecopetrol ante esta medida?, ¿qué le contestaría a usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que es una opinión de quien renuncia, y creo que si no está conforme con la política de su junta directiva, pues tiene todo el derecho de renunciar, y creo que mejor que lo haga en sentido de garantizar que exista una articulación y una conducción cohesionada de lo que implica el desarrollo de la industria, de la empresa. Y en segundo lugar, a los accionistas, pues precisamente la transición energética es para eso, porque lo que estamos viviendo en el mundo es dos cosas fundamentales. Una, las empresas petroleras que están migrando sus inversiones, CAPEX, OPEX, a nuevos energéticos y a preparar las condiciones de un mundo cambiante en materia energética. Así que hay que ir construyendo
ese negocio del futuro, y eso es lo segundo que está ocurriendo. Y hay una gran torta que se está abriendo en el mundo en nuevos energéticos, en geotermia, en energías renovables. De hecho, ya se están alcanzando el nivel de inversiones mundiales y están superando las inversiones en energías limpias, renovables, al de los combustibles fósiles. Así que hay que preparar las condiciones institucionales, las políticas públicas y el negocio para lograr desarrollar esta empresa, esta industria, y hacerla sostenible en el tiempo, prepararla a una condición que ya se está dando en el mundo, que es la descarbonización y la superación de la dependencia con los combustibles fósiles. Así que se está construyendo el camino para el negocio que se abre ya, que está surgiendo en el mundo, y que Colombia tiene que preparar todas las condiciones para ello. Señor ministro, pero digamos no es tratar de tapar el sol con un dedo. Mire, yo le hago una recapitulación. La semana pasada hubo problemas, y problemas es al interior de la junta directiva de ISA por el nombramiento del doctor Carrillo. Ahí también alguien, miembro de la junta, algunas personas dijeron, mire, este tema está presionado, ahí estuvo el doctor Roa, en fin, dejaron sus notas. Fue una junta bastante complicada y obviamente hubo turbulencia en ISA. Ayer hubo turbulencia en Reficar. Entonces, si Reficar está llegando a los refinando 210 millones de barriles, en fin, todas las cifras que Citerpel le estaban dando, no le estaban dando, y ahora renuncian 2 miembros de la junta directiva de Ecopetrol. Son hechos encadenados que a usted como ministro, como rector de la política minero-energética del país, lo deben tener preocupado. Algo está pasando en eso que usted ha mencionado aquí, gobierno corporativo de ISA, de Ecopetrol, de Reficar, de que el Casa Nariño quiere como forzar decisiones al interior. No, a mí no me preocupa el asunto. Yo creo que las personas que deben salir de las juntas directivas deberían incluso hace rato haberlo hecho si no se sienten alineadas con los planteamientos que se han hecho en la política pública que estamos desarrollando. Y creo que eso ocurre en todos los gobiernos. Si ustedes recapitulan cómo fueron los nombramientos incluso de las presidencias en periodos anteriores, pues esas discusiones son normales incluso en los gobiernos corporativos. Así que a mí no me preocupa. Yo creo que hay que desarrollar toda la estrategia que estamos trazando, especialmente en materia de preparar a la empresa en su liderazgo de la transición energética, alinear toda su estructura institucional. A mí me preocupan son otras cosas que encontramos en la empresa, como por ejemplo lo que ocurrió con Reficar precisamente, y que llevó estos últimos días a todo lo que el país conoció en frente a las operaciones aéreas y toda la discusión sobre los combustibles de aviación, como una refinería con toda la historia de escándalos, incluso de Reficar, pues es la más moderna, la más nueva del país, tiene una falla de las características que tuvimos. Son temas estructurales que son los que a mí me preocupan. Creo que los otros asuntos de el gobierno corporativo se resuelven, y es normal que se produzcan en cualquier empresa y en cualquier escenario cuando se están produciendo estos cambios y las discusiones que estamos dando sobre la orientación que debe tener la política de energía en el país. Pero, ministro, no le entiendo. Porque es que el presidente Gustavo Petro ha dicho durante 3 días que el desabastecimiento de combustible no tuvo que ver con la falla eléctrica de Reficar. Y usted acaba de decir que sí, que lo del desabastecimiento de combustible se debe a los problemas de corrupción y a la falla eléctrica de Reficar el 16 de agosto. Nada está claro. Ecopetrol nos dijo ayer que esa falla hizo que perdieran una producción de 2.000 barriles diarios, que tuvieron que importar 100.000 barriles que llegan el próximo fin de semana, y ayer Terpel dijo que Ecopetrol incumplió en los últimos meses con el 26% de la producción. Al fin, ¿a quién le creemos? Yo creo que está claro, y pues precisamente por eso que estoy atendiendo medios para aclararles, porque parece que no se alcanza a leer bien. Y si ustedes revisan los trinos del presidente, encontrarán el día lunes, después de la rueda de prensa que nosotros emitimos, en el estado actual, es decir, el lunes, no había ningún argumento de parte de las comercializadoras para señalar que teníamos un problema de producción. Es decir, el problema de Reficar estaba resuelto. Así que después de la revisión que hicimos en el PMU el domingo, lo que logramos evidenciar es que no había ningún problema de producción, y que ya si se presentaba alguna dificultad de abastecimiento, no tenía que ver con la falla de Reficar. Razón por la cual entramos a evaluar toda la cadena de suministro, la logística, y empezamos las investigaciones respectivas, porque ya no tendría que ver con un problema de suministro. Evidentemente, el hecho ocurrido, la contingencia, tiene un impacto. Se recuperó la refinería en 3 días, eso implica que tenemos 3 días de retrasos en producción,
que estaban cubiertos con los inventarios y con el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que se tiene en el país. Y ante esa circunstancia, dijimos desde el primer momento, con el almacenamiento, con el combustible que está en las tuberías, con la capacidad de producción que se está alcanzando, no debemos tener ningún problema de almacenamiento, y el domingo en el PMO es lo que ratificamos. Así que de fondo, pues cuando uno revisa qué es lo que ha ocurrido, y tal como lo dijimos desde el primer momento, el fallo en la refinería que tiene indudablemente un impacto, pero que el lunes ya no tenía ningún argumento por parte de las comercializadoras que se presentaran esas situaciones, y ese pánico que se intentó generar incluso con cancelaciones de vuelos, pues nos llevó a solicitar las investigaciones, y que ahora en el seguimiento que seguimos desarrollando, que estamos haciendo desde el Ministerio de Transporte, las superintendencias, en fin, está en total normalidad desde el día lunes, implicará que se hagan unas investigaciones partiendo, por ejemplo, desde la falla de Reficar, que como les señalo es una falla estructural de una refinería que es la más moderna del país y que no tendría por qué estar presentando esta situación. Sí, pero ministro, entonces, cuando Terpel dice que en los meses de junio, julio y lo corrido de agosto recibió un 26,3% menos de la cantidad de combustible que debe cumplir Ecopetrol por contrato, ¿Terpel está mintiendo? Lo que ellos señalan no es eso. Ellos dicen que hay un concepto que es la nominación, es decir, ellos solicitan una cantidad de combustible. Ellos pueden solicitar 1 millón de barriles, pero el tema es la capacidad de producción que tiene el país. Terpel, WSF, Chevron, todas saben la capacidad de producción que tiene el país. Ministro, no, perdóneme interrumpirlo, pero eso sí es lo que dice Terpel, se lo voy a leer. En los meses de junio, julio y lo corrido de agosto, Terpel ha recibido 26,3% menos de la cantidad de combustible Jet A1 que había solicitado con antelación a Ecopetrol, con base en los pedidos hechos por sus clientes para cubrir el 100% de sus necesidades. De nuevo, ¿Terpel está mintiendo? Precisamente tienes que leer exactamente lo que dice ahí. Ahí no dice del valor contratado, dice del valor solicitado. Es decir, ellos pueden solicitar 1 millón de barriles, pero Ecopetrol tiene que asignar de acuerdo a su capacidad. Si todas las comercializadoras piden cada una 1 millón de barriles, pues evidentemente con la capacidad de producción que tenemos no se puede cubrir. Que ellas pidan 1 millón de barriles no quiere decir que Ecopetrol se lo tenga que entregar. Así que lo que se hace en ese ejercicio de nominación es cumplir sus contratos. Y Ecopetrol ha cumplido sus contratos. Señor ministro. El excedente, permíteme un segundo, el excedente que las comercializadoras deben cubrir si tienen más demanda, ellas incluso están autorizadas para hacer la importación respectiva. Así que lo que ha hecho Ecopetrol es cumplir sus contratos, pero no necesariamente está obligada a cumplir el porcentaje o los valores que solicitan las empresas, porque hay un límite técnico, que es la capacidad de producción en las refinerías. Señor ministro, usted anteriormente nos ha dicho que se deben ir los miembros de junta de las empresas, del grupo Ecopetrol, que no estén alineados con los intereses del gobierno. Le pregunto concretamente, los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol, de ISA, de Reficar, de CENI, de toda la matriz energética de Ecopetrol, ¿esos miembros de junta directiva responden por intereses del gobierno o de las compañías? ¿Con quién hablo? Con Fernando Quijano, señor ministro. Fernando, eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es, me parece normal que los miembros de junta que no se sienten alineados con las decisiones de su junta directiva y de su empresa se vayan. Pero la pregunta concreta es, ¿son independientes los miembros de junta o obedecen a intereses del gobierno? Yo creo que hay representación en las juntas de diferentes tipos, hay representaciones en algunas incluso de trabajadores, hay representaciones de los accionistas minoritarios, y cada uno en la junta directiva de un gobierno corporativo pues representa los intereses de los sectores por los cuales llegó. Si hay un miembro de gobierno, pues representará los intereses del gobierno, y en eso justamente consiste un gobierno corporativo. Pero usted ahí sabe, ministro, que está haciendo una información relevante y es poniendo en tela de juicio de que los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, de ISA, realmente deben responder a los intereses del gobierno y no de las compañías que están listadas en bolsa, le insisto. No estoy diciendo eso. Entonces le estoy preguntando, ¿son independientes o no los miembros de la Junta de Ecopetrol, de la Junta de ISA, de la Junta de Reficar, de la Junta de CENI? ¿Son o no independientes? Es muy simple. No sé si tú conozcas la composición de las juntas directivas. Bastante bien.
Entonces hay unos miembros que son miembros independientes. Esos miembros independientes pues tienen unos intereses que deben garantizarse. Que acaban de renunciar porque el mandato de salir de Permian fue desde Casa Nariño. Esos independientes, el doctor Zuleta y el doctor Echavarría, acaban de renunciar porque recibieron órdenes de que ese negocio que ya habían pactado no iba. Pues hay varios elementos que yo creo que hay que aclarar. Primero, hasta donde yo sé, la Junta Directiva no había tomado una decisión sobre el tema. Yo he consultado, pregunté con el presidente de Ecopetrol y la Junta Directiva no había tomado una decisión, estaba en discusión y la Junta Directiva, luego de reunirse, tomó la decisión de no continuar. Seguramente, si ellos perdieron en la votación, si no estuvieron de acuerdo, pues tienen total garantía y el derecho de apartarse de una decisión cuando no están conformes. Ahora, que renuncien a su papel en la Junta Directiva porque no se sientan independientes, pues yo creo que es normal, no veo nada complejo en esa situación y pues los miembros de la Junta Directiva, como insisto, que no sientan que están siendo sintonizados con las decisiones de su empresa, pues yo no le veo ninguna dificultad. Es el ministro de Minas y Energía, el doctor Omar Andrés Camacho, esta mañana aquí en la FM de RCN. Ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias. 7:31, vamos de inmediato al Ministerio de Hacienda. Hay rueda de prensa ya que está comenzando del ministro de Hacienda. El gobierno nacional está entregando los detalles del acuerdo del pacto con la banca para irrigar con 55 billones de